Profe, buenos días. Compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo número 9 que está conformado por Nicole Carvajal, Dayana Guaita, Esther Pillajo, Ronald Landeta y mi persona, Vladimir Suárez. En este caso, nosotros les vamos a hablar acerca de la educación en casa o homeschooling que hoy en día ha tomado mucha notoriedad por el tema de la pandemia. A continuación, mi compañera. Buenos días, profe. Nosotros vamos a dar los lineamientos para la implementación del servicio educativo extraordinario Educación en Casa. Lo que dijo la ministra de Educación, Montserrat Kramer, dijo, la crisis da una oportunidad para innovar. Ya. La propuesta de la UNESCO fue trasladar la escuela al hogar hasta que se reabran las escuelas, recurriendo a la educación virtual online, contando con los profesores como mediadores a distancia y con la ayuda presencial de los padres de familia. Ya, introducción. Educación en casa es un servicio educativo extraordinario para los niveles de educación general básica y bachillerato, en el cual padres y madres de familia y representantes del estudiando asumen la responsabilidad de educar directamente o a través de docentes, tutores y educación en casa a sus hijos e hijas o representados, con el apoyo y seguimiento de la institución educativa en cualquier sostenimiento que regularice y garantice su derecho a la educación. Autorización y vigencia. Durante el año lectivo 2020-2021, el régimen Sierra Amazonía, la educación en casa se implementará únicamente en la IE, ya que ofertan el servicio de mantenimiento de los niveles educativos previamente autorizados mediante la resolución expendida por el nivel nacional correspondiente. Cuando un estudiante de educación en casa y sus padres tengan interés por reinsertarse en el sistema educativo ordinario, sostenimiento oficial deberá presentar un oficio a la Comisión Técnica de la Dirección Distrital solicitando la rescisión. El objetivo general, garantizar el derecho de los padres, madres de familia o representantes a elegir una educación acorde a sus principios, creencias y valores con el acompañamiento de una institución educativa que vele por el bien superior de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre el homeschooling o educación en casa, que es una oferta educativa en la que los representantes de los estudiantes asumen la responsabilidad de educarlos directamente o a través de tutores. En este caso, el representante o tutor del alumno toma un rol fundamental en la educación del alumno, ya que él es el encargado de transmitir los conocimientos a través de la guía del docente o tutor. El homeschooling o educación en casa es el proceso mediante el cual un niño es educado en el hogar y sin asistir a la institución educativa. Si bien esta forma de educación era la única cuando todavía no existían las instituciones, se hizo más popular en la década de los 80 en Estados Unidos. Los motivos que impulsan a los padres a educar a su hijo de esta manera pueden ser varios, pero el más frecuente es el rechazo o disconformidad con el sistema educativo. Cabe recalcar que el homeschooling o educación en casa es el primer modelo educativo que existió o manejó el ser humano, ya que el conocimiento antes de la educación, antes de la modalidad escolar, de la escuela nueva, la formación de la escuela nueva, se dio el conocimiento a través de padres a hijos, y a esto se le denominó escuela en casa. Cabe recalcar que también en el Ecuador ya existe la normativa para que se ejecute la educación en casa, específicamente en el acuerdo ministerial expendido el 23 de agosto del 2009, en el cual reza, artículo 10, educación en casa.
es un servicio educativo de carácter excepcional aplicable a la educación básica y bachillerato, por lo que los padres de familia o representantes de las instituciones asumen la responsabilidad de educar directamente o a través de tutores a sus hijos o representados con el apoyo y seguimiento de una institución educativa que regularice y garantice la educación. Como antes les había manifestado, el padre de familia, tutor o encargado a su vez del alumno, eh, servirá solamente como instrumento para que el guía, en este caso un docente, se encargue de impartir el conocimiento y que a la vez el tutor se encargue de transmitirlo al alumno. Pero en esta modalidad existen varios problemas, se podría decir ventajas y desventajas, que se lo detallará a continuación previamente. Entonces, pero en el Ecuador, a criterio propio, podría decir que no estaríamos preparados para este tipo de educación, ya que tendríamos que utilizar las tecnologías. Y, y en este caso, en nuestro país, Ecuador, es muy precario el sistema informático y no estamos preparados. Incluso hay padres de familia, tutores, o en este caso que se encargarán de transmitir el conocimiento, que son analfabetos informáticos, prácticamente no utilizan lo que es computadoras o medios informáticos. Entonces, esta educación en el Ecuador vendría a ser algo inaccesible, pero se aplica más por la situación de la pandemia, se da más por la pandemia y en este caso es algo obligatorio más que aplicable. Siguiente diapositiva, por favor. Cámbiale. Ya, costos y pensiones de las matrículas. Cabe recalcar que el homeschooling o educación en casa se puede dar también en educación pública, privada y fiscomisional. La aplicación del cobro de matrícula se vendría a dar más en lo que es el sector privado. Ya, el costo de pensiones y matrícula de servicio de educación en casa estará atado al costo de la educación que determinó el valor de pensión y matrícula para la institución educativa ya existe, para lo cual la institución educativa se ubicará en el mismo rango designado en la última resolución de costos del año lectivo correspondiente a los valores que se fijarán en un 30% de los valores autorizados en dichas resoluciones. Cabe recalcar que por situaciones de la pandemia, como antes había mencionado, el gobierno nacional había decretado que del 100% del costo de la matrícula, los establecimientos educativos deben descontar un 25% de lo que es este costo. En este caso deberían cobrar un 75% del total de la matrícula, ya que en la educación en casa, los estudiantes no hacen uso de lo que es aulas, ni material informático, ni didáctico, ni nada que se asocie con la institución. Es netamente el recurso que utilizarán es el de casa. Entonces, existe esta resolución. Y también el costo de pensiones y matrículas está establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A continuación, mi compañero. Procesos de la implementación del servicio educativo extraordinario. Los requisitos de la familia. Es presentar una solicitud de autorización por parte de la familia directamente en las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, y en el distrito educativo para las instituciones educativas fiscomisionales. Perfil académico de una persona o de las personas que ejercen el labor de docentes tutores. Un docente tutor para los niveles de educación
elemental y media, y 2 en el caso de su nivel básica, superior y bachillerato. Presentar una propuesta de aprendizaje para el año lectivo. El distrito educativo conforma una comisión técnica y emite una resolución de autorización. Siguiente, por favor. Ya. Los requisitos de las instituciones educativas. Las instituciones educativas que vienen ofertando el servicio extraordinario de educación en casa están amparadas en el acuerdo ministerial número 6613A. Durante el año lectivo 2020-2021, únicamente en las instituciones educativas de régimen Sierra Amazonía de todos los sistemas que cuenten con permisos de funcionamiento vigentes a la fecha de expedición del presente instrumento podrán solicitar la ampliación del servicio de educación en casa. Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares de régimen Costa Galápagos que cuenten con permisos de funcionamiento vigentes podrán solicitar la ampliación del servicio de educación en casa para ofertar a partir del segundo trimestre del año lectivo 2020-2021. Para las instituciones educativas fiscomisionales, el nivel zonal realizará el análisis y determinará aquellas que pueden realizar la ampliación del servicio educativo en casa, previo informe del nivel distrital. Metodologías y recursos que pueden aplicar en educación en casa. Aula inversa, aprendizaje basado en proyectos. Recursos como materiales didácticos, textos, fichas pedagógicas, recursos digitales, etc. Para una evaluación de aprendizaje se aplicará en las mismas fechas que se establecen en la educación ordinaria. Los instrumentos de evaluación serán construidos y aplicados por el docente tutor de educación en casa. Gracias. A continuación, mi compañero. Seguimiento al proceso educativo y desarrollo integral del estudiante. El estudiante y su familia tendrán acompañamiento directo de los docentes de la institución educativa, adicionalmente la autoridad y, de ser necesario, el departamento de consejería estudiantil. El docente designado por la institución organizará su labor de educación en casa de acuerdo con las siguientes sugerencias. Actividades. Reuniones de trabajo con el docente tutor de educación en casa para revisar los instrumentos de evaluación y la propuesta de aprendizaje, así como sus avances. Esto se realizará 2 veces por mes, dependiendo de las necesidades del estudiante. El registro de calificaciones, de acuerdo con el calendario escolar. El acompañamiento a las actividades del programa de participación estudiantil 1 vez al mes para el nivel de bachillerato, y el seguimiento de las actividades de participación y socialización en caso de que la familia lo solicite. La reinserción, la siguiente, por favor. En la reinserción al sistema educativo ordinario. Un estudiante de educación en casa y sus padres de familia o representantes legales tengan interés por reinsertarse en el sistema educativo ordinario, debe presentar una comisión técnica de la dirección distrital solicitando la reinserción. Para esto, la comisión técnica definirá si el estudiante se insertará en la misma institución educativa o en otra del mismo distrito. Tiene un plazo de los 6 primeros meses del año lectivo. No se reinsertará a los estudiantes en instituciones educativas antes consideradas emblemáticas o del milenio. El canal de información. El distrito educativo, a través de la atención ciudadana, brindará información sobre el servicio educativo en casa a los padres y representantes, a través de reuniones presenciales o virtuales lideradas por el área de apoyo, seguimiento y regulación educativa. ASRE.
A continuación, mi compañero. Ventajas y desventajas de la educación en casa o homeschooling. Podríamos decir que una ventaja sería que los niños reciben una atención personalizada, lo que favorece además la transmisión de valores y normas sociales. También los contenidos pueden adaptarse a los intereses de los estudiantes o del niño principalmente. Los estudiantes se implican más en un proceso educativo, lo que fomenta su sentido de responsabilidad, autogestión y participación. Tienen la posibilidad de relacionar los contenidos educativos con lo que sucede en la vida real, superando la idea que solo se puede aprender a través de los libros. Se mantiene también horarios más flexibles, por lo que el aprendizaje no se vuelve una carga, sino un disfrute para el niño, el que a su vez puede aprender en cualquier momento y lugar y no está limitado a hacerlo en determinadas horas dentro de un lugar. La socialización ya no estará cegada a los miembros de su misma edad, como suele ocurrir en las escuelas normalmente, sino que el niño socializa de forma más natural con personas de distintas generaciones, lo que le ayuda a aumentar su adaptabilidad y autoconfianza. Deja más tiempo para explorar en otras disciplinas, que están más sesgadas en los programas formales de enseñanza. Los niños aprenden a su propio ritmo sin tener que competir con los demás compañeros. Hay quienes destacan también la posibilidad de estrechar los lazos familiares, ya que los niños pasan más tiempo en casa con sus padres. Las desventajas de la educación en casa o homeschooling. Por otro lado, existen los detractores de esta modalidad de aprendizaje, y lo cierto es que el homeschooling también tiene sus desventajas, las que enumeramos a continuación. Los padres deben disponer de mucho tiempo para llevar a cabo de manera efectiva la educación de sus hijos, lo que a veces es muy complicado si los progenitores trabajan fuera de casa. Los niños tienen menos contacto con otras formas de pensar y a su vez es muy probable que también tengan menos oportunidad de socializar con otros niños de su edad, perdiéndose oportunidades como las de participar en un equipo deportivo de la escuela o algún evento colaborativo, o realizar paseos y excursiones escolares. Se puede caer en el error de sesgar la educación de pequeños, privándolos de determinados contenidos indispensables o incluso queriendo inculcarles el punto de vista y las opiniones de los adultos. Los padres que se encargan ellos exclusivamente de la educación de sus hijos no disponen de referentes externos que les permita comparar su progreso. En el caso de que se eduque a niños de distintas edades, resulta muy complejo conciliar las distintas necesidades que tiene cada uno. Cámbiale, por favor. En conclusión, podemos decir que a pesar de que un modelo educativo que no está al alcance de cualquier persona porque conlleva mucha responsabilidad personal, y es necesario saber cómo educar o enseñar a un estudiante o a su hijo o hija, y en la mayoría de los casos surgen dificultades para compatibilizarlo con el trabajo fuera de casa. Es un sistema muy interesante de cara a enfocar la educación a elementos realmente importantes y no caer en problemas causados por las actuales escuelas. El día de hoy, en la actualidad, no está del todo regulado, porque hay en países en los que la normativa no es clara, pero seguramente algún día todos los países tendrán una normativa clara acerca de esta opción tan válida como las demás. Gracias por su atención. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro tema, educación en casa. Espero que este material ayude a muchos estudiantes a comprender lo que es la educación en casa. Gracias.